Hurtado y Hurtado Estudio Jurídico presenta En Derecho con Nelson Hurtado. Solo en CTX. En Derecho con el abogado Nelson Hurtado Obando a través de CTX Colombia. Muy cercano a nosotros los colombianos. Y digo cercano no por la frontera, sino por el alma, que es casi que común entre Venezuela y Colombia. Ya nos hemos enterado de tantas cosas que han pasado en meros 2 días. Desapariciones, torturas, detenciones, heridos, muertos, amenaza de la justicia de capturas ilegítimas por terrorismo contra la gran líder María Corina Machado, Edmundo y todo el equipo de trabajo. Muchas veces hemos llamado la atención de que Colombia debía mirar ese proceso que se gestaba en Venezuela. María Corina y Edmundo no son producto de una conversación, de una sentada a la mesa, de un acuerdo entre 3 o 4 políticos tradicionales. María Corina y todo ese movimiento surgió de la entraña del 80% del pueblo pobre de Venezuela y la escogió como la líder para que guiara este proceso. Hay toda una sociología totalmente diferente en esta dinámica social de la movilización del pueblo en Venezuela. Sin embargo, en Colombia seguimos creyendo en los cauces democráticos. Y yo pregunto, ¿cuáles cauces democráticos en una democracia cuya institucionalidad está herida de muerte? Herida de muerte desde el legislativo, herida de muerte desde lo judicial, herida de muerte desde el ejecutivo, herida de muerte de todo lo que consideramos que es seguridad. ¿Cuál camino que nos queda? ¿Seguiremos confiando entonces que la única posibilidad que tenemos es en el 2026, en que ya hay gentes pidiendo votaciones copiosas por la democracia para salvar la institucionalidad, para salvarnos de la debacle, que hay que salir a votar copiosamente e imponer el llamado voto sanción? Y la primera pregunta que uno se haría: ¿qué es el voto sanción? Hay cuentas muy claras. En las actuales circunstancias como estamos en Colombia, si llegamos al 2026, el señor Petro, con todas sus huestes, solo requerirá de 1/3 parte del sufragio de los colombianos, o para perpetuarse a imagen y semejanza de Maduro, o para perpetuarse en cuerpo ajeno con otro candidato. Y aquí hay un gran error. Aquí no va a haber voto sanción. Ya veremos, Dios no lo permita, que llegarán la gran mayoría de los mismos que desde el Congreso han sido felones, infieles, desleales de frente, de manera directa, y los que lo han sido de manera indirecta, y los que lo han sido en la sombra, y los que lo han sido desde el silencio. Y lo mismo va a pasar. ¿Voto sanción a quién? Si ya vemos que el señor Alex Vega, de ingrata recordación como registrador nacional anterior, a quien en buena parte se debe lo que pasó con la elección de Petro, con el sistema
insistentemente propuesto por él del voto electrónico con su conexión con el de España, ya ha salido sin ruborizarse en una actitud cínica a presentarse y a decir que ya han realizado un acuerdo tripartita del Partido Conservador, del Partido de Gaviria y el de la U para hallar un candidato de centro para confrontar en las próximas elecciones. Es nuestra tesis desde siempre. Aquí en Colombia seguimos el mismo derrotero, presentando candidatos que no sabemos de dónde surgen en busca de pueblo, diferente a lo que ocurrió en Venezuela. Ese es el rumbo que debemos enderezar. No va a haber voto sanción por una razón simple. El voto sanción no existe. ¿Sanción de qué? ¿Privarlos de qué? De nada. Muchos llegarán a sus mismas curules. Y entonces volvemos a decir, la esperanza es dentro de 4 años, o sea, en el 2030. Y nos estamos abstrayendo y nos estamos poniendo gafas oscuras frente a la realidad que nos corre pierna arriba. Es hora de aterrizar y entender que lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en el continente latinoamericano y lo que nos estamos enfrentando en Colombia es un rol, es un libreto que se está cumpliendo y ejecutando a cabalidad desde hace más de 30 años bajo las tesis de Gramsci que nos hablaban de la batalla cultural. 2 años que nos faltan para el 2026 no son tiempo suficiente para desarrollar una política de formación cultural y política hacia la convergencia a la Constitución de ciudadanos maduros, reflexivos, cívicos y civilistas que puedan ejercer el sufragio no solamente como un voto con B de burro, sino como un acto de autonomía, de libertad y de soberanía. Nos ganaron en la batalla cultural. Aquí sentimos ya los rigores y más sin embargo seguimos pensando en aplicar los mismos modelos. Me perdonan que sea a veces tan crítico, que pueda tener o no tener razón. No importa, nunca he formulado tesis. Siempre me he atrevido a dejar conocer proposiciones que, siendo muy buenas, yo mismo las he llamado herejías. Pero es una advertencia. Esta campaña política en que estamos enfrascados los colombianos, con polarización, creyendo que la corrupción la vamos a sanear en este gobierno, es imposible. No hay voto sanción de ninguna manera. No existe. Y mucho menos que la corrupción no sea parte de ese tinglado cuando toda la izquierda y todo el comunismo optó por no tener gobiernos en los países, sino para utilizarlos para lo que es su premisa fundamental hoy en día, el saqueo de las naciones. En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Sin temor ni miedo, viva el derecho. CTX, la contundencia de los hechos.